¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Muchas personas dicen que Dark Knight Rises de Nolan fue la que definió el género de superhéroes. Muchos la llaman la mejor historia de Batman jamás contada, la película que redefinió el cine de superhéroes, la interpretación definitiva del Joker y el Batman más realista que hemos visto en pantalla. Pero hay una pregunta que poca gente se hace ya que es muy incómoda. Si Dark Knight no es realmente la mejor interpretación de Batman y simplemente es la más popular, porque mucho antes de que Christopher Nolan filmara su Gotham oscuro y realista, los cómics ya habían explorado ideas mucho más profundas sobre el Joker, sobre la corrupción de la ciudad y sobre Batman. Así que la pregunta está en la mesa. ¿Dark Knight Rises entiende mejor a Batman que los propios cómics que lo inspiraron? Vamos a verlo. Primero que nada, y como siempre, vamos con un poquito de contexto para entender bien de qué trata todo. Cuando Dark Knight se estrenó en 2008, cambió por completo la forma en que se veía el cine de superhéroes. Hasta ese momento muchas películas del género todavía se sentían como adaptaciones coloridas o exageradas de los cómics. Christopher Nolan decidió hacer algo distinto. Tomó el mundo de Batman y lo trató como si fuera un thriller criminal. Su ciudad gótica ya no parecía una ciudad ficticia llena de villanos extravagantes. Parecía una ciudad real, una dominada por la corrupción, el crimen organizado y un sistema que se estaba cayendo a pedazos. En ese mundo teníamos a Batman, que ya no era tanto un superhéroe, sino más un vigilante que operaba en los límites de la ley. En el medio de todo ese caos aparecía el Joker, un villano que no quería dinero, no quería poder, no quería control, solo quería ver el mundo arder. Pero lo interesante es que muchas de las ideas centrales de la película no nacieron en el cine, nacieron décadas antes, en tres cómics que redefinieron al personaje de Batman. Batman The Killing Joke, Batman The Long Halloween y The Dark Knight Returns. Así que si queremos entender lo que realmente hizo Nolan, tenemos que mirar estas historias. El primer personaje que quiero analizar y comparar es el Joker. La interpretación de Heath Ledger como Joker es para muchos la mejor que se ha visto jamás. Un criminal impredecible, caótico, casi imposible de entender. Un hombre que parece no tener un plan, aunque en realidad todo lo que hace está cuidadosamente calculado. La filosofía de este Joker de Ledger es muy simple. Que el orden es una mentira, que la moral es frágil y que cualquiera puede romperse si se lo empuja lo suficiente. Pero creo que esta idea del Joker de un agente del caos ya había sido explorada mucho antes en The Killing Joke. Así es, ese cómic en el que el Joker plantea una idea muy perturbadora, que solo se necesita un mal día para que cualquier persona pierda la cordura. Ese es su experimento. No quiere dominar Gotham, no quiere dinero. Quiere demostrar que la línea entre la cordura y la locura es extremadamente frágil. La diferencia es que en el cómic el Joker no es simplemente caótico, es nihilista. Cree que la vida no tiene sentido y que todos, tarde o temprano, van a terminar cayendo en la misma locura que él. Mientras que el Joker de Nolan comparte cierta parte de esa filosofía, pero la transforma. En lugar de intentar demostrar que todos pueden volverse locos, su objetivo es demostrar que las reglas sociales son una ilusión, que basta con eliminar la presión del sistema para que la gente revele su verdadera naturaleza. Creo yo que esta es una diferencia sutil pero importante entre estos Jokers. El Joker de The Killing Joke busca validación por su propia locura, pero el Joker de Dark Knight quiere destruir la idea misma de orden. Y ahí es donde empieza a verse cómo la película adapta ideas de los cómics, pero las reinterpreta. El segundo punto de comparación que quiero tocar es Ciudad Gótica y la mafia. Creo que este es uno de los elementos más interesantes de Dark Knight, y es que durante buena parte de la película el principal enemigo no es el Joker, es la mafia. Es todo el sistema criminal que hay en Ciudad Gótica, los criminales que controlan Ciudad Gótica desde las sombras. Los jefes de la mafia compran jueces, policías y políticos. Este enfoque tiene una clara inspiración, creo yo, en el cómic de The Long Halloween. En ese cómic se cuenta algo muy interesante que podemos ver un poco en la película, esa transición entre las dos eras del crimen en Ciudad Gótica, la era de la mafia y la era de los villanos. En The Long Halloween, Batman actúa principalmente como detective, investigando asesinatos, siguiendo pistas, intentando entender cómo el crimen organizado controla cada rincón de la ciudad. Es una historia mucho más cercana al noir policial que al típico cómic de superhéroes, y Nolan toma esa misma base para su historia. Su ciudad gótica también está dominada por familias criminales, contadores que lavan dinero y policías corruptos, pero hay una diferencia importante. En el cómic, Batman es ante todo un investigador. En la película, es más un símbolo que combate el crimen de forma directa, no tanto un investigador. La parte detectivesca de Batman existe, pero queda en un segundo plano frente al conflicto moral que plantea el Joker. En otras palabras, Nolan usa el contexto de The Long Halloween, pero lo adapta para contar una historia distinta. Una historia sobre caos, moralidad y sacrificio. Por último, gente, el tercer punto que quiero tomar de comparación de lo que son los cómics y la película de Nolan es el Batman símbolo, Batman como un símbolo. Creo yo que si hay un cómic que realmente define el concepto central de The Dark Knight, o sea, Batman como símbolo, ese es Dark Knight Returns. La obra de Frank Miller cambió completamente la forma en que se entiende a Batman. En ese cómic, Batman no es simplemente un héroe, es un mito. Es una figura que inspira miedo en los criminales y esperanza en una ciudad que ha perdido el control.
Es un Batman que no lucha con los puños, lucha con lo que representa, la idea de alguien que puede enfrentarse al caos cuando el sistema falla. Creo yo que Nolan toma directamente este concepto de lo que es el cómic y lo mete en la película. Durante toda la película se repite una idea clave. Batman no es un hombre, Batman es un símbolo. Es un símbolo que puede inspirar a otros, incluso si ese símbolo debe cargar con la culpa. En el momento más claro en el que se puede ver esto es en el final de la película, cuando Batman decide convertirse en el villano que Ciudad Gótica necesita para preservar la esperanza que representa Harvey Dent. Ese sacrificio refleja perfectamente la idea de Miller, un Batman como un mito que trasciende al individuo. No importa quién está abajo de la máscara, importa lo que esto representa. Entonces, gente, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería mi veredicto? Volvamos a esa pregunta inicial. ¿Es Dark Knight realmente la mejor interpretación de Batman? Creo yo que la respuesta depende de lo que estés buscando. Si hablamos de cine, es difícil negar su impacto. La película redefinió el género, elevó las historias de superhéroes a un nivel más serio y creó una interpretación mucho más memorable del Joker. Pero si hablamos de profundidad narrativa, los cómics siguen teniendo la ventaja, gente. The Killing Joke explora psicológicamente al Joker de una forma muy perturbadora y casi única. The Long Halloween demuestra una ciudad gótica como un sistema corrupto mucho más complejo que lo que podemos ver en la película. Dark Knight Returns lleva la idea de Batman a símbolo a un nivel casi mítico. Creo que lo que Nolan hizo no fue superar esas historias, fue algo diferente. Tomó piezas de cada uno, las reinterpretó y las convirtió en una película que podía funcionar para una audiencia masiva. Y tal vez esa es la verdadera razón por la que Dark Knight es tan recordada. No porque sea la versión definitiva de Batman, que para muchos lo es, sino porque logró traducir décadas de historias complejas en una sola película que millones de personas pudieron ver y entender. Por eso la pregunta creo yo que sigue abierta. ¿Es la mejor versión de Batman o es simplemente la más popular? Pero bueno, gente, hasta acá el video. Si les gustó el mismo, ya saben, like, suscríbanse y comentario, que eso ayuda mucho a crecer el canal y a que el algoritmo nos siga recomendando. Por acá, gente, le voy a dejar un link a otra historia de la que hablamos. Y por acá, gente, también le voy a dejar link al canal secundario. Tops, reseñas, noticias, de todo sobre el mundo de los videojuegos. Vayan allá, likeen, suscríbanse también y dejen mucho amor, que también en ese canal semana a semana subimos material. Y nada, gente, yo me despido. Les deseo éxitos.